¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Vamos a continuar con este tema que ya habíamos visto anteriormente. El viernes estábamos empezando a ver este tema del recuento de votos. Vamos a continuar con él y después en la semana van a haber otros casos particulares con otros compañeros y finalmente terminaremos ya esta semana con el diplomado y con el juicio de inconformidad. Bueno, donde nos quedábamos la sesión anterior fue acuérdense, cuando se levanta el acta de escrutinio y cómputo en la mesa directiva de casilla, pues se tienen que, como ya lo vimos anteriormente, que se tienen que llenar estos tres rubros. El de personas que votaron, como ya lo vimos, ¿no? Personas que votaron conforme a la lista nominal no solamente son las que aparecen en la lista nominal, sino personas que votaron conforme a la lista nominal. También incluimos a las representaciones de los partidos políticos que se encuentran en la casilla y también aquellas personas que van a votar con una sentencia del Tribunal Electoral. Ya también lo hemos platicado, que si se me pierde la credencial o si me roban la credencial, pues puedo acudir al Tribunal Electoral a que emita una sentencia favorable y con esa sentencia poder votar el día de la jornada electoral. Acuérdense que el proceso es muy sencillo. Si a mí me roban una credencial o me roban una credencial, lo que tengo que hacer yo es pues acudir a donde me dan mis credenciales, donde me dieron mi credencial, ahí tengo que acudir a ese consejo distrital y bueno, ahí en ese consejo distrital voy a llenar un formato, lo voy a firmar. En el formato solamente van a pedirme mi nombre, van a pedirme también mi domicilio, qué fue lo que sucedió. Entonces ahí voy a poner, pues, pérdida de credencial o robo de credencial, voy a firmar ese formato. Y ese formato que tienen ahí en el INE, pues en realidad es una demanda. Una vez que la firmo, ese formato, el INE, pues está obligado a mandarlo al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral simplemente revisa con el INE si la credencial que se me perdió o que me robaron es vigente. De ser así, por lo general, el tribunal emite una sentencia favorable para la ciudadanía. Y bueno, cuando son ya los plazos muy breves, por ejemplo, me robaron mi credencial 10 días antes de la jornada electoral, pues el INE también le dice al tribunal que pues ya no da tiempo de imprimir una nueva credencial, solo que ya en algunos casos, pues sí, ya todavía 10 días antes o hasta 8 días antes, 7 días antes, pues si solamente se va a imprimir un duplicado, todavía da tiempo. Pero si no diera tiempo, pues el tribunal le dice al INE, bueno, si no da tiempo de imprimirle una nueva credencial, lo que va a hacer ahí la ciudadana o el ciudadano es votar con la sentencia del tribunal. Entonces se le notifica a la ciudadana o ciudadano en su domicilio, pues esa sentencia a su favor. Entonces el ciudadano o la ciudadana solamente tuvo que ir al Consejo Distrital, ahí llenó el formato y posteriormente de tener una sentencia favorable, pues se le va a notificar en el domicilio que puso ahí en el formato y esa copia de la sentencia pues puede llegar hasta un día antes del día de la jornada electoral y la ciudadana o el ciudadano votar con esa sentencia. Entonces por eso siempre vamos a ver también ahí en las actas de escrutinio y cómputo pues un rubro que se llama ahí ciudadanas o ciudadanos que votaron con resolución del Tribunal Electoral. Es un rubro que también tenemos que sumar a los votos, ¿no?, de todas las personas que acudieron a la mesa directiva de casilla. También debe coincidir el rubro, como ya lo vimos, boletas sacadas de la urna, y también debe coincidir el rubro que ya vimos, ¿no?, resultados de la votación. Y luego viene lo que vimos. Aquí les traigo un ejemplo de un acta de escrutinio y cómputo que se levantó en el 2018. Estas eran las actas de escrutinio y cómputo que se utilizaban en 2018. Y vean, pues es muy complejo todavía el tema. A lo mejor a nosotros nos resulta familiar, pero a una ciudadana o a un ciudadano que acude a la mesa directiva de casilla como funcionario o funcionaria, pues no es nada sencillo
sobre todo llenar estos rubros del centro. Digo, los rubros finales son el nombre y firma de los representantes de los partidos, nombre y firma de los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla, pero el rubro, la columna del centro, pues es la muy complicada de llenar porque vienen primero los votos en lo individual para cada uno de los partidos políticos. Luego viene también el tema de votos nulos, el tema de votos no registrados. Aquí pues no había candidaturas independientes, entonces no venía un rubro extra de candidaturas independientes, pero sí vienen todas las distintas combinaciones de la coalición y entonces ahí vienen pues que una boleta o varias boletas tenían dos marcas de la coalición, otras boletas tenían tres marcas de la coalición, otras boletas tenían dos marcas de la coalición, pero de forma distinta. En una, por ejemplo, era el PAN con el PRD, en otra el PRI con el PAN, en otra el PAN ahí solo, pues, es decir, son una serie de combinaciones las que se dan y todas las combinaciones hay que asentarlas. Todos los votos del PAN con el PRD van en un rubro. Todos los votos del PAN con el PRI van en otro rubro. Todos los votos del PRI con el PRD van en otro rubro. Todos los votos del PRI, PAN y PRD van en otro rubro. Entonces ahí es donde se vuelve ya más complejo y luego pues tener toda la votación emitida, ¿no? Sumar absolutamente todos los votos de todas las columnas. No se puede quedar ninguna columna sin sumarse, porque luego, como ya lo vimos, lo que sucede muy seguido es que en votos nulos, pues no los cuenta. Muchas veces las funcionarias o los funcionarios no cuentan los votos nulos y ya hay un error en el acta de escrutinio y cómputo, y entonces este error en el acta de escrutinio y cómputo pues va a provocar que se solicite por el segundo lugar el recuento de votos y entonces se tendrán que abrir el paquete, como ya vimos ante la autoridad administrativa, y contar nuevamente uno por uno todos los votos. Este es un acta original y solamente se tiene un acta original en la casilla. Por eso también es muy importante, pues primero hacer todas estas sumas, restas o lo que sea, hacerlo todo en sucio, en borrador, para que ya que se tengan bien contados todos los resultados y todos los votos, y no solamente de esta elección, sino de todas las elecciones, de todos los votos que se recibieron en esa casilla, ya que se tienen pues todas las sumas y restas y todo de cada una de los votos, de cada una de las elecciones, entonces ya se llenan todas las actas de escrutinio y cómputo. No podemos, como ya lo vimos, llenar un acta de escrutinio y cómputo y luego pasar a la siguiente elección y llenar la siguiente acta de escrutinio y cómputo si no se han contado todos los votos de todas las urnas, porque como ya vimos, me pueden aparecer por ahí votos de otra elección en una urna equivocada. Eso se da muy común. Y pues luego en la urna de senadurías me aparecen votos de diputaciones y en la urna de presidencia de la República me aparecen votos de senadurías. Entonces primero tengo que abrir todas las urnas, seleccionar todos los votos, contar todos los votos en borrador y ya que abrí las 3 o las 6 urnas o todas las que están en mi casilla, entonces ir llenando una por una todas estas actas de escrutinio y cómputo, pero pues como ven no es nada sencillo. Luego viene otro problema, muchas veces nos llegan las actas al tribunal por cualquier tema y no vienen firmadas. O nada más la firmó el presidente o la presidenta y el secretario y no tienen la firma de los escrutadores. Ahí también habría que revisar todas las demás actas. Por ejemplo, si no viene firmada el acta de escrutinio y cómputo por los escrutadores, pero sí viene firmada el acta de jornada electoral, también viene firmada el acta de clausura, también por ahí levantaron una hoja de incidentes y viene firmada por los escrutadores, pues quiere decir que lo que sucedió es que fue un error y a los escrutadores se les pasó firmar el acta de escrutinio y cómputo. Pero no necesariamente porque no esté la firma, eso quiere decir que no estaban presentes. Que no esté la firma es un indicio que no estaban presentes, pero habrá que revisar todas las demás actas para saber si efectivamente no estaban presentes los escrutadores, o a lo mejor aquí se les pasó firmarla, porque así como se escucha,
pues muchas veces se les pasa a firmar algún acta. Como ya les dije, en el 2024, en la Ciudad de México, pues van a tener que llenar los escrutadores 6 actas de escrutinio y cómputo. Entonces, a lo mejor, o al secretario, alguno de los secretarios, etcétera, se le pasa a llenar una de las actas de escrutinio y cómputo que tiene que llenar, y entonces no por eso necesariamente vamos a decir, no estaba el escrutador porque no firmó esta acta. Pues mira, no firmó esta, pero sí firmó la otra y también la otra y también la otra, y firmó el acta de jornada electoral y firmó la instalación de la casilla y firmó la clausura de la casilla. Entonces, bueno, si no firmó el acta de escrutinio y cómputo, no necesariamente quiere decir que no estaba, a lo mejor fue un error, pero si ya luego buscamos en todas las actas de la casilla y en ninguna está la firma del escrutador, pues entonces sí quiere decir que no estaba el escrutador. Y como ya vimos, pues es fundamental ver cuántos funcionarios de la mesa directiva de casilla pues recibieron la votación, porque en un momento dado, si no estaban los escrutadores, como hemos visto, esto puede provocar que se anulen todos los votos en la casilla, ¿no? Si tampoco estaba el secretario, por ejemplo, pues ya nada más estuvo el presidente. Y si nada más estuvo el presidente, pues puede llegar el asunto hasta el tribunal en alguna determinada elección, y eso provocar, ¿no?, que se anulen todos los votos en la casilla porque pues faltaron, ¿no?, la mayoría de los funcionarios. Si ven bien esta acta de escrutinio y cómputo, pues no trae la firma ni del primer escrutador ni del segundo escrutador. Solamente trae la firma del presidente y del secretario. Y entonces, bueno, aquí habría que revisar si efectivamente no estuvieron presentes los escrutadores o si fue un error simple y sencillamente en esta acta, pero todas las demás actas sí vienen la firma de los escrutadores. Pues por eso todas las pruebas son importantes, todas las pruebas son indiciarias. Aquí habría que revisar en esta casilla el acta de jornada electoral, el acta de clausura, y si por ahí tenemos alguna hoja de incidentes que se levantó en la casilla, también habrá que revisarla, ¿no? Porque pues acuérdense, también aquí podremos revisar, por ejemplo, si esta acta es de diputaciones federales, pues podemos revisar el acta de escrutinio y cómputo de senadurías o el acta de escrutinio y cómputo de presidencia de la República, a ver si ahí sí está la firma de los escrutadores. Si de plano no está en ningún acta, pues no estuvieron. Y si no estuvieron, pues habrá que analizar si alcanza o no para anular la votación. Antes, acuérdense, los criterios del tribunal, como ya lo vimos, decían que si no estaban los escrutadores, se anulaba la votación en esa casilla. Actualmente el criterio de la sala es que no. Si está la mitad de los funcionarios, con eso es suficiente para que sea válida la votación. Tendría que faltarnos también aquí, por ejemplo, en este supuesto, el secretario, para que entonces sí pudiera, en su caso, proceder la nulidad de la votación recibida en la casilla. Pero también acuérdense, ya también lo platicamos, no es de oficio. Si al INE le llega esta acta y el INE advierte que esta acta no está firmada, el INE no va a abrir el paquete, el INE no va a anular mucho menos la votación recibida en una casilla. El INE no puede anular la votación recibida en una casilla, porque imagínense, llega esta acta al Consejo Distrital, imagínense que el Consejo Distrital dijera, como nada más viene la firma del presidente, entonces anulamos los votos. No, ninguna autoridad administrativa puede hacer eso. Al contrario, la autoridad administrativa va a defender los votos en esa casilla, a pesar de que no están las firmas de algunos funcionarios. Si algún partido fuera al tribunal e impugna la votación recibida en la casilla porque no estuvieron los escrutadores, el INE va a presentar lo que se llama va a presentar un informe circunstanciado junto con la demanda. Se desconectó. Se desconectó el profesor. Sí, no oías completamente. Bueno, compañeros, se fue la señal, pero ya regresamos, ya estamos aquí nuevamente y continuamos, ¿no?
estábamos viendo lo del acta de escrutinio y cómputo, y les decía, pues en ningún caso el INE va a actuar de oficio, en todos los casos el INE pues va a revisar que ningún partido vaya ante el tribunal. Si llega una demanda, ya lo veremos en el juicio de inconformidad, si llega una demanda al INE, porque acuérdense que los juicios de inconformidad se presentan en el consejo distrital respectivo. Si llega una demanda, por ejemplo, y en la demanda dicen, pues quiero que se anule la votación en esta casilla porque vean el acta de escrutinio y cómputo, no tiene la firma de los escrutadores. Bueno, se presenta esa demanda en el Consejo Distrital, ya lo veremos después, y esa demanda, una vez que se publica, la manda el Consejo Distrital de Línea al tribunal. Cuando manda el Consejo Distrital de Línea al tribunal esa demanda, el tribunal va a defender la votación en esa casilla. También junto con la demanda va a presentar un informe circunstanciado, donde el INE va a decir, oye, tribunal, sí ya vimos que el acta no tiene la firma de los escrutadores, pero no debes de anular la votación, tribunal, por esto y esto y esto. Y seguramente el INE le va a decir al tribunal, pues hay una jurisprudencia que dice que si no están los escrutadores, no por esas circunstancias se debe de anular la votación. Entonces, pues imagínense, el INE está obligado a en todas las demandas que lleguen, en todas, presentar un escrito circunstanciado defendiendo la votación en esa casilla. Entonces, bueno, el INE también tiene que tener ahí su personal jurídico y estar listos cuando hay elecciones porque van a tener que presentar muchos informes circunstanciados, uno con cada una de las demandas. Y ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en el 2012, solo de la elección presidencial, se impugnó en 220 distritos muchísimas casillas. Entonces el INE tuvo que presentar informes circunstanciados de las 300 y pico demandas solo para la elección presidencial. Cada demanda que llegaba al tribunal llegaba con un informe circunstanciado del INE diciéndole el INE al tribunal por qué no debía de anularse la votación recibida en la casilla. Entonces el INE defiende la votación. El partido que impugna la votación. Y luego por ahí, ya lo veremos también, nos puede llegar el famoso tercero interesado. ¿Y cuál es el tercero interesado en la demanda? El que quedó, como ya lo hemos visto, en primer lugar. El tercero interesado también puede presentar un escrito, ¿no? Como tercero interesado, diciéndole también al tribunal que no se debe anular la votación en la casilla por esto y esto y esto, ¿no? En su caso, que el primer lugar pues quiera también defender la votación en esa casilla. Y en esa demanda que les digo, pues también pues pueden solicitar los partidos políticos, en su caso, ya lo vamos a ver luego, el tema del segundo lugar, pues puede ir al tribunal también en la demanda y decirle, oye, antes de que se anule la votación en estas casillas que te estoy solicitando, ¿sabes qué, tribunal? Te solicito recuento de votos en todas estas casillas. Por ejemplo, aquí en esta acta que faltan las firmas de los escrutadores, pues quizá el partido político que quedó en segundo lugar le diga al tribunal, ¿sabes qué? Pues como faltan la firma de los escrutadores, solicito tribunal que se haga recuento de votos. Entonces hay dos circunstancias. Se puede solicitar el recuento de votos a pesar de que ese paquete quizá ya se abrió en el Consejo Distrital. Lo primero que tiene que hacer el partido político es llegar al INE y decirle, INE, pues sabes que aquí no están la firma de los dos escrutadores y por esa circunstancia yo te solicito que abras el paquete. Ahora es opcional, ¿no? Ahí no hay un error en los rubros fundamentales, quizá. Y entonces dice el tribunal, si no hay un error en los rubros fundamentales del acta, no voy a abrir el paquete. Aunque no vengan la firma de los escrutadores, pues están muy bien contados los votos. Pero eso primero lo va a solicitar el partido al INE. Si el INE abre el paquete por cualquier circunstancia, a lo mejor el INE puede decir, bueno, como no está en la firma de los dos escrutadores, pues vamos a abrir el paquete. Y lo abre. Si no lo abre y vuelve a contar todo, pues el partido en su demanda le puede decir al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? Abre el paquete porque no me lo abrieron en el INE y el acta de escrutinio y cómputo, pues no tiene, por ejemplo, como es esta, la firma de los escrutadores. Pero ahí tendríamos que ver qué es lo que resuelve el tribunal, porque como hemos visto, el tribunal en 2002, en 2015, en 2018 ha señalado
que si los tres rubros fundamentales, estos que ya analizamos, sí coinciden, no se tiene necesariamente que abrir el paquete. Pero claro, la firma de las funcionarias y los funcionarios en el acta de escrutinio y cómputo es fundamental. Lo que le da validez a el acta es exactamente la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Vean cómo aquí esta acta de escrutinio y cómputo está firmada prácticamente por todos los representantes de los partidos políticos. Pues está bien que venga el nombre y la firma de los representantes de los partidos políticos. Si ven el acta, pues viene ahí la firma del PAN, del PRI, del PRD, del Verde, PT, Movimiento Ciudadano, los tres partidos que compitieron en el 18, que ya perdieron su registro, Morena, etc. Viene la firma de todos, pero eso no le da validez al acta. Luego muchas veces hay discusiones en la casilla porque dice, no, es que no representó, no firmó el representante de tal partido. Si no quiere firmar el acta el representante de tal partido, pues que no la firme. O si no está de acuerdo con los resultados, la puede firmar diciendo, no estoy de acuerdo con estos resultados, y la firma, ¿no? No estoy conforme con estos resultados o con estas sumas, etcétera, y la puede firmar. Pero ojo, eso no le va a dar validez al acta. Si el acta trae la firma de los representantes, mejor, pero si no tiene la firma de los representantes, de todos modos tiene la misma, exactamente la misma validez el acta. Lo que le va a dar validez es la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Para que esta sea una documental pública con valor probatorio pleno, como dice la ley, pues uno de los requisitos necesarios en el acta es la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Si tienen la firma, va a ser válido este documento y se tendrá que demostrar con otro documento con la misma validez, pues que hay error en este documento y no tiene valor probatorio pleno. Otro mismo documento, pues es hablar de otra documental pública con valor probatorio pleno. Pero, mientras tanto, quien le dará validez, les digo, son la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Bueno, una vez que ya se contaron todos los votos, se llenaron todas las actas de escrutinio y cómputo, como ya también lo hemos visto, pues se tiene que entregar el paquete al consejo distrital respectivo. Si es una elección federal, como ya lo vimos, el paquete se tiene que entregar pues al INE. Si es una elección local, que ahí también van a estar los votos en la casilla de la elección local, entonces el paquete se tiene que entregar, al Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral. Por ejemplo, si tenemos elecciones en la Ciudad de México en el 2024, pues vamos a tener 3 urnas que se tienen que armar los paquetes, se tienen que llenar las actas de escrutinio y cómputo, y luego se tienen que armar los paquetes de esas 3 elecciones. Pero también si tenemos elecciones locales, se tendrán que armar los paquetes de las elecciones locales. Y el paquete de la elección local se tiene que ir al Instituto Estatal Electoral. Y el paquete de la elección federal se tiene que ir al INE. Y suena muy común y muy lógico, pero no, en la realidad no sucede así. Ya como hemos visto en algunos estados, cómo de repente llegan los paquetes de la elección federal, pero también llegan los paquetes de la elección local. Al INE, ¿por qué? Hubo algún problema ahí en la logística, hubo algún problema ahí en el llenado de las actas o en el traslado de los paquetes, y sí se han dado muchos casos, estos que se llaman, ¿no?, cadena de custodia, y que muchas veces se impugna al tribunal. De repente al INE le llegan paquetes de la elección local, o al revés, de repente al Instituto Estatal Electoral le llegan paquetes de la elección federal. Entonces, obviamente, las autoridades deben de coordinarse también en cualquier momento, y si llegan paquetes que no corresponden a mi elección o a esa autoridad, pues mandarlos inmediatamente a la autoridad correspondiente. Pero, por ejemplo, se dio un caso muy sonado en Nuevo León, donde en Nuevo León pues llegaron todos los paquetes al INE, tanto de la elección federal como de la elección local.
Y entonces el INE también tuvo que enviar esos paquetes, pues luego al Instituto Electoral de Nuevo León. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la cadena de custodia, revisar que nadie abra ni dañe por ningún motivo ese paquete local que está en el INE. El INE debe tener mucho cuidado con el traslado de ese paquete local ya directamente al Instituto Electoral del Estado, ¿no? En este caso sucedió en el estado de Nuevo León, porque si por ahí abren el paquete, pues ya va a haber un problema de cadena de custodia y seguramente se podría impugnar la votación recibida en esa casilla porque abrieron un paquete ante una autoridad que no correspondía. Por lo general no sucede. En la realidad lo que sucede es cuando llega el paquete al INE, pues el INE dice, no, pues este paquete no es mío, este paquete es de una elección local y entonces el INE inmediatamente manda ese paquete a la autoridad local, que es ahí donde se tiene que resguardar y luego el siguiente miércoles contar la votación de ese paquete y en su caso abrirlo. Pero sí todavía, ¿no? A la fecha se dan muchos casos donde los paquetes no llegan ante la autoridad correspondiente y hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la ley nos dice pues que hay 3 plazos para entregar el paquete, inmediatamente lo vamos a entregar cuando no las casillas se ubican en la cabecera del distrito. Es decir, si las casillas están muy cerca, pues muy cerca de donde se tiene que entregar el paquete, muy cerca del consejo distrital, entonces se tiene que entregar prácticamente inmediatamente. Ya el tribunal también ha señalado, como ya lo vimos, ¿no? Que se entiende por inmediatamente, inmediatamente se entiende solamente el tiempo necesario para llevar el paquete de la casilla al consejo distrital, pero de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Que se den ese día de la elección. Si, por ejemplo, ese día de la elección de repente empezó a llover muy fuerte, lo que sea, pues se van a tardar un poco más de entregar el paquete que si fuera en condiciones normales. Es decir, hay que ver las condiciones particulares de ese mero día, el día de la jornada electoral, pero se debe entregar inmediatamente. Luego la ley nos dice, tenemos hasta 12 horas para entregar el paquete cuando son casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito. Es decir, si están un poco más lejos las casillas, pues la ley dice, ¿sabes qué? Pues las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla tienen hasta 12 horas para entregar el paquete. Y si estamos en una zona rural, pues obviamente es el lugar más complejo para instalar la casilla. Hay zonas rurales muy alejadas de donde está el consejo distrital. Entonces ahí nos dice la ley, pues si es en una zona rural, tienes hasta 24 horas para entregar el paquete. Es decir, nos dice la ley, prácticamente tienes un día entero de plazo para entregar el paquete ante el consejo distrital respectivo, porque obviamente estás en estás en una zona rural. Ahora, muchas veces también ha sucedido que no se entrega el paquete en tiempo, ¿no? Y si no se entrega el paquete en tiempo, entonces ahí también el tribunal ha señalado, bueno, pues por ejemplo, dice la ley, tienes 12 horas, lo entregas a las 15 horas, por lo que ustedes quieran. Pues dice el tribunal, no por eso se van a anular los votos en la casilla, simplemente se va a sentar ahí en el consejo distrital que el paquete llegó tarde, pero si llega íntegro el paquete, sin ninguna apertura, sin ningún daño, llega perfectamente bien el paquete, pues dice el tribunal, es una irregularidad, pero no es grave y se recibe el paquete y se cuentan los votos el miércoles siguiente y listo. Si el paquete no llega a las 24 horas, hemos tenido casos donde el paquete pues tarda hasta 2 días en llegar, porque las zonas rurales sí son muy complejas. Simple y sencillamente, por ejemplo, en Tabasco, que llueve mucho y que la elección es precisamente en tiempo de lluvia, pues muchas veces hay muchas zonas rurales en Tabasco donde empieza a llover, crece el río y entonces pues se necesitan 2 o 3 días para poder cruzar el río. Así de sencillo. Entonces va a llegar el paquete tarde. Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal? Pues si llega tarde, lo único que tiene que suceder es que llegue antes del miércoles siguiente en que se haga el cómputo de votos.
y tiene que llegar íntegro el paquete. Entonces, realmente la fecha límite para entregar los paquetes al Consejo Distrital respectivo es antes de que inicie el cómputo de la votación el miércoles siguiente, como marca la ley. Todavía puede llegar el paquete el martes si inicia el cómputo de los votos el miércoles. Entonces, bueno, hay zonas en el país donde, pues, por ejemplo, a mí me han contado que pues, mandan los paquetes muchas veces en helicóptero, en avioneta, en lancha, todo tipo de esfuerzo hace el Instituto Nacional Electoral para que llegue el paquete en tiempo y se puedan contar los votos. También hay muchas zonas rurales donde de plano el paquete lo tienen que llevar a la casilla, pues a caballo, es una zona rural donde no entra un automóvil y entonces es una sierra, un lugar muy complicado, y entonces el paquete entra a caballo y el paquete sale a caballo. También muchas veces ahí, pues se complica el tiempo para entregar los paquetes en los plazos que establece la ley, pero el tribunal, insisto, ha señalado, si el paquete llega antes de que inicie la sesión de cómputo de todos los votos en ese distrito, pues se va a recibir el paquete y van a contar esos votos. Sí, Jonathan, buenos días, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días. Nada más ahí, en un momento, haciendo una, no precisión, sino ahondando a su comentario, muchas veces las personas que residen en las ciudades tienen la impresión de que en un momento dado todo es igual, ¿no? Nosotros, o bueno, yo donde resido, es cabecera distrital. El distrito está integrado por 19 municipios. Los municipios que tenemos más alejados los tenemos a 8 horas en auto, 8 horas. Y de ahí las cabeceras municipales y muchas poblaciones en un momento dado las tenemos con río. Entonces, cuando sube ¿qué es el problema que luego tienen los módulos itinerantes? Cuando sube el río, pues tienen que ir a dar la vuelta y pues pierden medio día hasta un día en un momento dado, pues en instalarse, ¿no? Y en el caso de los paquetes, a mí sí me ha tocado ver que muchas veces se van en avioneta. Se llevan los paquetes, se van en avioneta y los entregan lo más cerca de las cabeceras en un momento dado de los municipios. El problema que se tiene aquí, como le comento, es tanto de infraestructura como de comunicaciones. El día de la jornada electoral, el pobre vocal de organización electoral, pues es de los que más regañan, porque no les llegan en un momento dado los informes acerca del cierre de casillas, ni en un momento dado las constancias de escrutinio y cómputo. Entonces, la situación sí es compleja, aquí donde yo resido, le digo, porque no solo es un municipio, ese municipio está a 8 horas y media, pero hay otro municipio que tiene que bajar completamente, o sea, va uno sobre la carretera y luego son como 30 o 40 minutos que tiene uno que bajar. Entonces, muchas veces sí nos quedamos con esta idea de que lo que pasa en la ciudad, pues más o menos se replica en muchas otras situaciones, en muchos otros distritos, y no es así. Sí existe complejidad todavía en estas circunstancias, en estos tiempos, tanto de comunicaciones como de infraestructura. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. ¿En qué estado estás, Jonathan? Yo resido en Chihuahua, la cabecera Ciudad Cuauhtémoc, y son 19 municipios los que contiene el 07. Sí. Consejo tiene que recabar casillas de 19 municipios. De 19 municipios, y la mayor parte son rurales, ¿no? Le digo, tenemos en un momento dado municipios como Chinipas, tenemos municipios como Moris, tenemos municipios en un momento dado como, hay otro, no me acuerdo, pero sí son varios municipios en los que, llegando de la cabecera a la cabecera municipal, pues son 2 o 3 días ¿cómo se llama? En auto, ¿no? Entonces la complejidad que tenemos aquí en este distrito realmente sí es muy amplia. Yo alabo y en un momento dado reconozco mucho la labor de vocal de organización. Yo fui en un momento dado testigo, porque aunque no estuve en el INE, fui consejero municipal, y en ese intercambio de documentación que nos dan con los paquetes, yo veía cómo lo estaban presionando del Consejo General, diciéndole que qué pasaba con los documentos para ya poder cerrar la sesión, pero pues no hay comunicaciones, ¿no? Yo también luego voy a dar clases fuera de aquí de la cabecera 2 horas, y en los pueblitos llueve y se muere toda la comunicación. O sea, no hay celulares, no hay líneas fijas,
no hay internet, con el simple hecho de llover. O sea, todo se muere. Entonces sí es muy complejo y creo que sí en un momento dado se debe tener en cuenta la labor que hacen el personal del INE y en un momento dado en otros distritos que no son la ciudad. Exactamente, Jonathan. Muchísimas gracias por tus comentarios y bueno, se suma a muchos comentarios que yo he escuchado que pues también aquí obviamente pues la ley tiene aquí unos plazos generales, pero como dice muy bien Jonathan, pues sí hay zonas muy complejas en el país, sobre todo en estados tan grandes como Chihuahua. Bueno, Chihuahua es el estado más grande de nuestro país y obviamente hay zonas que uno no se imagina, pero para llegar pues como dice Jonathan muy bien, nos podemos tardar hasta un día para llegar a esa zona, para llegar a esa casilla, y luego si las circunstancias, ¿no?, de la naturaleza no nos ayudan el día de la jornada electoral o algo sucede, como dice muy bien Jonathan, una lluvia o algo, pues todavía se va a detener más ese proceso. Por eso el tribunal dice, bueno, la ley puso inmediatamente 12 horas, 24 horas, pero como términos generales, pero sí hay muchas zonas geográficas en el país que 24 horas no alcanzan para entregar el paquete y pueden darse circunstancias. Por eso dice el tribunal, desde hace muchos años ya lo ha señalado en sus sentencias, tú entrega el paquete y lo único que se necesita como requisito máximo, pues es que llegue el paquete antes de que inicie el cómputo distrital de esos votos o el cómputo municipal. Si llegara el paquete 2 días después, pero todavía no inicia el cómputo, porque obviamente pues en el consejo van a esperar que lleguen esos paquetes. Si no ha iniciado el cómputo y el paquete llega íntegro, se van a contar todos esos votos. Entonces, ojo, pues se han dado muchos casos exactamente que no se cumple justo con las horas que marca la ley, pero el tribunal ha dicho, no importa, tú entrega el paquete y si llega íntegro el paquete antes de que inicie el cómputo distrital o el cómputo municipal, se van a tomar en cuenta todos esos votos. Pero bueno, habrá que ver aquí, ¿no? Todas esas zonas como, pues muchas veces no hay medios de comunicación, muchas veces suceden temas de la naturaleza o muchas veces también tenemos casos de fuerza mayor donde pues hay un grupo de personas que de plano pues no dejan entrar a las personas o no dejan a salir a las personas de esa comunidad y ahí están los paquetes, ¿no? Entonces también hemos tenido temas de pues donde hay grupos de personas que por ejemplo, están en la casilla y no dejan entrar a los funcionarios, o una vez ya que se integraron los paquetes, pues no los dejan salir, porque también muchas veces de mala fe dicen, pues tienen que entregar el paquete a las 24 horas, pues voy a detenerlos aquí para que no llegue el paquete a las 24 horas y se anulen todos esos votos. Pero bueno, el tribunal siempre ha emitido criterios buscando salvar esa votación y como les digo, el INE también va a defender todos los votos de las casillas, también cuando llega una demanda, como vemos, inmediatamente el INE presenta un informe circunstanciado al tribunal y le dice al tribunal, oye, no anulen los votos, ya sabemos que llegó tarde el paquete, pero el paquete llegó íntegro, contamos muy bien los votos, o volvimos a abrir el paquete, no sucedió nada y entonces no deben de anularse esos votos. Siempre le sirve mucho al tribunal el informe circunstanciado donde el INE le dice al tribunal por qué no se deben de anular los votos. Entonces el tribunal, como ya vimos, pues tiene que estudiar tres cosas. ¿Qué dice la demanda? ¿Qué dice el INE en su escrito en su escrito circunstanciado, defendiendo la votación? Y también muchas veces qué dice el primer lugar que también acude al tribunal y obviamente el primer lugar en muchos de los casos también va a defender la votación de esa casilla y así es como se van emitiendo, ¿no?, los distintos criterios. Bueno, ya que tenemos los resultados y ya que se realiza el cómputo, como nos dice la ley, ¿no? El consejo distrital respectivo, acuérdense que hay 300 en el país, 300 consejos en el país solamente para recibir y contar los votos de las elecciones federales. Más también, pues tenemos lo que no sucede en ningún país en el mundo más que en México, pues tenemos 32 institutos estatales electorales y 32 tribunales estatales electorales. Cuando también tenemos elecciones estatales, pues los paquetes se van a ir a los consejos municipales o a los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral. Pero ya sea el INE o ya sea el Instituto Estatal Electoral, por lo general su legislación manejan las mismas reglas y los mismos requisitos y a nivel federal nos dice la ley
que a partir de las 8 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral se va a realizar los cómputos distritales. O sea, como les decía, entonces tenemos para entregar el paquete, pues hasta antes de las 8 horas del miércoles. Todavía en algunos supuestos se puede recibir el paquete hasta el martes en la noche, por ejemplo, porque la ley nos dice que el cómputo distrital se va a realizar a las 8 del miércoles. Una vez iniciado el cómputo distrital, ahí sí ya tienen que estar listos todos los paquetes y se va a realizar el cómputo de votos. Ahora, el cómputo de votos va en orden. Primero se abren los paquetes y se cuentan los votos de la elección de la presidencia de la República. Ya que se contaron todos los votos de esa elección, entonces pasamos a diputaciones federales. Y ya que pasamos a diputaciones federales y se contaron todos los votos en ese consejo distrital, pasamos a senadurías. Entonces, obviamente, como son 3 elecciones y hay que contar los votos de las 3 elecciones, pues muchas veces termina este cómputo distrital, no el miércoles, termina por las primeras horas del jueves, ¿no? O sea, nos llevamos 2 días en hacer este cómputo. Entonces hay que estar pendientes porque también, ya lo veremos cuando entremos al juicio de inconformidad, la ley nos dice, una vez que esté el cómputo, tienes 4 días para impugnarlo ante el tribunal y presentar el juicio de inconformidad si no estás de acuerdo con esos resultados. O si quieres que se anule la votación en una o varias casillas, por ejemplo, pues tienes 4 días para impugnar y presentar el juicio de inconformidad. Pero ojo, los 4 días no son a partir del miércoles. Pueden ser a partir del jueves. ¿Cuándo van a ser el jueves? Pues si el cómputo distrital terminó el jueves, el plazo empieza el jueves. Si el cómputo distrital terminó el miércoles, entonces el plazo empieza a partir del jueves. Porque hemos tenido casos donde llegan al tribunal y, por ejemplo, dice, no, es que para presidente de los Estados Unidos mexicanos el plazo era a partir del jueves porque se terminó el cómputo el miércoles. Pero muchas veces dicen los partidos, no, pues yo voy a impugnar una vez que se termine el cómputo de diputados y de senadurías, el de presidencia de la República. Y ese es un error, porque pueden ser distintos plazos. A lo mejor el cómputo de la presidencia de la República terminó el miércoles, pero el cómputo de diputaciones y senadurías terminó el jueves, entonces son distintos plazos. Y no hay que esperarse a que terminen todos los cómputos para impugnar el cómputo respectivo. Eso también tenemos que tenerlo presente. O sea, no es un cómputo en conjunto, es por elección. Y el plazo es por elección. Entonces, a lo mejor en presidencia termina el cómputo el miércoles, tenemos un distinto plazo para impugnar que si termina el plazo en senadurías. No terminan muchas veces el mismo día. Podemos terminar el cómputo de la elección presidencial el miércoles y el cómputo de la elección de senadurías el jueves, y entonces tenemos distintos plazos para impugnar. Entonces hay que tener eso también en cuenta, que no es un plazo, no es un cómputo general, sino es por elección. Y presidencia, también hemos tenido casos donde presidencia de la República y diputaciones terminaron el cómputo el miércoles, entonces tienes un plazo a partir del jueves para impugnar, y también tenemos otros casos donde pues diputaciones y senadurías terminó el jueves, entonces el plazo para impugnar diputaciones y senadurías inicia a partir del jueves. Entonces también hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso, que los plazos y los cómputos muchas veces no terminan en la misma fecha. Algunos terminan el miércoles, otros terminarán el jueves, y lo mismo sucede a nivel local. Si tenemos elecciones de gobernatura, de ayuntamientos y de diputaciones locales, pues quizá los cómputos distritales o municipales no van a terminar exactamente en la misma fecha. Y entonces, bueno, viene lo que les decía, en el 2006, pues ya lo hemos platicado varias veces, en el 2006, pues no había supuestos para abrir los paquetes ya en un tribunal, pero en la sentencia de la elección presidencial del 2006 decidió el Tribunal Electoral pues abrir los paquetes vía algunos supuestos que señaló en la sentencia, y nace esta figura de el recuento jurisdiccional, nace esta figura
de que los paquetes se pudieran abrir también entonces en un tribunal electoral, porque la ley era muy clara y decía, si el paquete lo abrieron en el instituto, ya no puedes ir al tribunal a solicitarle que abra el paquete. Pero en el 2006, pues no se abrieron muchos paquetes en el instituto y llegó el partido que quedó en segundo lugar y le dijo al tribunal, ¿sabes qué? Ábreme estos paquetes, tribunal, porque no me los abrieron en el instituto. Entonces ahí cambiaron radicalmente los criterios en materia de apertura de paquetes y el tribunal señaló a partir de la elección presidencial del 2006 que también se pueden abrir los paquetes en un tribunal electoral, a pesar de que ya se abrieron en el instituto. Es decir, puede haber doble apertura de paquetes. Primero en el instituto y luego en el tribunal, o si se negaron en el instituto a abrir los paquetes, puedo solicitarle yo al tribunal que el tribunal me abra los paquetes. Ahora tengo obviamente que justificarle al tribunal en la demanda por qué le solicito que me abra el paquete si ya me lo abrieron en el INE. Tengo que decirle cuáles fueron las irregularidades que sucedieron en el INE o en su caso en el Instituto Estatal Electoral para volverle a solicitar al tribunal que me abra el paquete. Por lo general el tribunal abre los paquetes no porque se equivocaban en la autoridad administrativa, simple y sencillamente el tribunal abre los paquetes porque no los abrieron ante la autoridad administrativa. Todavía en la elección de Campeche del año pasado, en la elección de la gobernatura de Campeche, donde el tribunal ordenó abrir todos los paquetes de toda la elección de la gobernatura de todo el estado, pues fue porque no porque se equivocaron en el instituto o en el Tribunal Electoral de Campeche. Simple y sencillamente el tribunal ordenó la apertura de todos los paquetes porque no se habían abierto todos los paquetes en el instituto y no se habían abierto todos los paquetes en el tribunal. Tanto el Instituto de Campeche como el Tribunal Electoral de Campeche habían resuelto pues que en algunos supuestos no se tendría que abrir el paquete, porque pues coincidían los rubros o en fin el error no era tan grave como para abrir el paquete, el error del acta de escrutinio y cómputo no era tan grave como para abrir el paquete. El problema es que en la demanda, por ejemplo, de ese caso de Campeche, en la demanda se dijo por ahí que había boletas apócrifas en algunos paquetes, boletas falsas. Y fíjense, en el acta no se veía nada irregular. El acta estaban bien sumados todos los votos. El acta de escrutinio y cómputo no tenía errores. Entonces, en el Instituto Electoral de Campeche y luego en el Tribunal Electoral de Campeche, pues dijeron, ¿para qué vamos a abrir el paquete si no tiene errores el acta de escrutinio y cómputo? Pero bueno, estaba, fíjense, el argumento en la demanda que había paquetes donde había boletas falsas, boletas apócrifas, y por lo tanto habría que abrir el paquete. Yo no sé, ¿no? Si esta fue estrategia del partido político o no, pues para que se abrieran todos los paquetes. Pero bueno, ahí en una discusión que se tuvo en la sala superior del Tribunal Electoral, pues se llegó a la resolución, ahí en la sesión, de abrir todos los paquetes de plano en todo el estado de Campeche. Sobre todo por este tema de revisar, pues si no aparecían por ahí boletas apócrifas en algún paquete o algo así. Y entonces el tribunal ordenó lo que se llama la figura del recuento total y ordenó que se abrieran todos los paquetes en el estado de Campeche. El propio tribunal ya no lo iba a hacer ni el Instituto Electoral de Campeche ni el Tribunal Electoral de Campeche. Quien iba a abrir todos los paquetes en Campeche de la elección de gobernatura, pues era el propio Tribunal Electoral Federal, y entonces muchos funcionarios y funcionarios ahí del tribunal, pues nos tocó ir a Campeche. Yo estuve ahí en una mesa los 3 días abriendo paquetes, y pues sí les digo que por lo menos en la mesa donde yo estuve, y creo que sucedió lo mismo en todas las mesas, pues no apareció ni una sola boleta apócrifa, ni una sola boleta falsa, pero tuvimos que estar ahí 3 días, de 8 de la mañana como a 2 de la mañana, los 3 días seguidos ahí contando todos los votos, todas las boletas que llegaron por motivo de la gobernatura, y creo que en ningún caso se dio este tema de que apareciera una boleta falsa. Ahí había peritos también en el recuento de votos,
personas especializadas, estaban todos los representantes de los partidos políticos, es decir, estaban todas las autoridades y las representaciones de los partidos políticos para revisar. Inclusive hay unos peritos que nos podrían decir si por ahí alguna boleta era falsa, pero no se dio el caso. Por lo menos en mi mesa no apareció ninguna boleta falsa. Y bueno, el resultado fue más o menos similar. Una vez que se abrieron todos los paquetes en Campeche, pues se llegó a un resultado similar al que ya se tenía previamente. Pero bueno, se abrieron todos los paquetes. Pero en fin, les decía, en el 2006 dijo el tribunal, pues sí, vamos a abrir paquetes también en los tribunales. Y entonces, como el tribunal en su sentencia del 2006 dijo, también los tribunales electorales pueden abrir paquetes, no solo las autoridades administrativas, viene la reforma del 2007 y en la reforma del 2007 se crean estos 5 supuestos para abrir los paquetes. Estos son supuestos de recuento parcial. Recuento parcial es decir, que se van a abrir algunos paquetes del distrito. Recuento total quiere decir que se van a abrir todos los paquetes del distrito. Entonces, bueno, dice la ley cuándo se va a dar recuento parcial. ¿Cuándo se va a abrir un paquete, ¿no? O varios paquetes. Cuando se den estos supuestos en la casilla o en el acta de escrutinio y cómputo. Y en la ley se fijaron 5, mismos supuestos que también están en las leyes de las entidades federativas. Esto se creó en la ley en ese tiempo en el COFIPE, ahora en la ley general, ¿no? De medios de impugnación en materia electoral, pero todas las leyes locales también tienen estos 5 supuestos para abrir un paquete. Y así dice, ¿no? Ya la ley. Entonces ya fíjense, cualquier partido político puede ir al tribunal y no decirle, oye, así dice el tribunal en su criterio, o así dice el tribunal en una jurisprudencia o en una tesis relevante. No, ya llegan los partidos y le dicen al tribunal, oye, así dice la ley. Entonces tribunal abre el paquete. ¿Cuáles son los 5 supuestos? ¿No? El primero, cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, obviamente, no coincidan o se detecten, alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado. Entonces, el primer supuesto para abrir paquetes es que no coincidan los rubros. Estos rubros fundamentales de los que hemos platicado, pues ya nos dice claramente la ley. Esto decía la sentencia del 2006 y ahora ya lo dice la ley. Si los resultados no coinciden en el acta, vamos a tener que abrir el acta. No, digo, vamos a tener que abrir el paquete. Luego otro punto, segundo supuesto para abrir el paquete en esa casilla, cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni estuviera en poder del presidente. Si no tenemos acta original, tenemos el paquete, pero si no tenemos acta original, entonces necesariamente por ley, el instituto o si no el tribunal tendrán que abrir el paquete. Luego dice el tercer supuesto, cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Y el tribunal en el 2006 dijo que errores evidentes era, aunque fuera de un solo voto. Si en los 3 rubros que estos hemos platicado hay error, aunque sea de un solo voto, a lo mejor en la casilla me ganaron por 100 votos de la diferencia entre primero y segundo lugar, son 100 votos. Pues dice la ley, si hay un error evidente, es decir, me falta una boleta, una sola me faltó, conforme a la lista nominal votaron 100 boletas sacadas de la urna 99, pues eso es un error evidente. Falta un voto. Y entonces dice la ley, si falta un voto, hay que abrir el paquete y volver a contar todo. Esto sucedió en el 2006 y esto ya se plasmó en la ley. Entonces, fíjense ahora, se abre un paquete simple y sencillamente porque faltó un voto. Y les digo, muchas veces pues trabajaron muy bien las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. No cometieron ni un solo error, pero resulta que un elector se llevó la boleta a su casa. Todo se hizo bien. Pero a un elector o una electora se le ocurrió llevarse la boleta a su casa, ya no van a coincidir los rubros fundamentales y esto provoca abrir el paquete. Ahora podemos pensar, bueno, es una casilla, pero imagínense que esto se dé en 100 casillas. Pues hay que abrir
100 casillas y volver a contar todo, ¿no? Porque ahí está supuesto en la ley, y como está en la ley, pues es obligatorio que lo haga. Si no lo hizo el instituto, lo haga el tribunal ya directamente ante el tribunal la apertura de ese paquete. El cuarto supuesto nos dice el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados entre el primero y el segundo lugar. Cuando tenemos más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, hay que abrir el paquete. Simple y sencillamente porque esto puede generar duda. Y entonces, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla fue de 10 votos, pero tenemos 15 votos nulos, pues en automático el instituto tendría que abrir el paquete. Y si no lo hace el instituto, entramos en los supuestos del tribunal. Nos vamos al tribunal y decimos al tribunal, oye, aquí se da el supuesto que hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, entonces tribunal tienes que abrir el paquete. ¿Para qué el tribunal tiene que abrir el paquete? Bueno, para revisar, pues si efectivamente todos esos votos son nulos, porque son más los nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces ahí, pues lo más importante que tendría que hacer el tribunal es revisar esos 15 votos nulos, porque también se han dado muchos casos en el tribunal donde el voto pues resulta que no es nulo y lo anularon en la casilla, pero no es nulo. En realidad pertenece a un partido, pero pues, por ejemplo, si yo soy escrutador y leo la ley me dice que una marca dentro del recuadro, el voto es válido y que todo lo demás es nulo. Entonces, si yo veo una marca que no está en el recuadro, sino está en 2 recuadros la marca, o está afectando la boleta esa marca, no solamente está en un recuadro, pues a lo mejor lo anulo, porque así dice la ley, y a lo mejor el voto no es nulo. Ya vamos a ver algunos ejemplos, la siguiente sesión yo creo, de varias boletas que se calificaron en la elección del 2012, en donde todos esos votos, el INE dijo que eran nulos. Primero los escrutadores dijeron que son nulos, luego el INE dijeron que son nulos, pero se fue el partido al tribunal y el tribunal le dijo, revisa todos estos votos porque para mí no son nulos, son para mi partido. Y los revisó el tribunal y ¿saben qué? En la mayoría de los casos esos votos eran para el partido, no eran nulos. Sin embargo, la autoridad administrativa los calificó como nulos. Ya traigo ahí algunos ejemplos que vamos a ver mañana. Con eso vamos a terminar el tema del recuento. Con todos esos votos donde el INE dijo que eran nulos, llegaron al tribunal y el tribunal dijo no son nulos, cuentan para este partido político. Vamos a ver cómo entonces ese tema de la calificación del voto también no es nada sencillo. Muchas veces los escrutadores dicen que es nulo, luego llegan al Consejo Distrital esos votos y los mismas consejeras y consejeros del Consejo Distrital dicen efectivamente son nulos y ya cuando llegan al tribunal, el tribunal dice no, no son nulos, pertenecen a tal partido. Porque acuérdense que son distintas las interpretaciones de una autoridad administrativa a de una autoridad jurisdiccional. Muchas veces no hacen la misma interpretación las consejeras y los consejeros del Consejo Distrital que la interpretación que ya hace el Tribunal Electoral, porque bueno, el tribunal tiene otras herramientas adicionales para hacer distintas interpretaciones, porque estamos ante una autoridad jurisdiccional. Obviamente todas las magistradas o los magistrados que resuelven ese asunto o la nulidad de ese voto, pues ya son abogados, ¿no? Y bueno, tienen diversas herramientas para interpretar las normas que no tienen esas herramientas las autoridades administrativas. Por ejemplo, una autoridad administrativa, el INE o un instituto estatal electoral, cualquier consejo, pues no pueden decir esta norma es inconstitucional y la inaplico, por ejemplo. Eso solamente lo pueden decir los tribunales electorales, es decir, tienen mayor atribuciones para revisar cómo se interpreta una norma, un tribunal, que una autoridad administrativa. Por eso el cambio, ¿no? A lo mejor la autoridad administrativa dice, así dice la ley, y aplico la ley directamente. Y cuando ese asunto llega al tribunal, el tribunal no dice, así dice la ley, y aplico la ley directamente. Por ejemplo, el tribunal dice, así dice la ley, pero esa ley es contraria a la Constitución. O puede decir el tribunal, así dice la ley, pero así dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es diferente a la ley
Y entonces yo como tribunal lo que voy a aplicar es la Constitución, no la ley. Entonces ya tenemos distinta interpretación de la autoridad administrativa y distinta interpretación de la autoridad jurisdiccional. Y entonces en muchos casos el INE anuló el voto y cuando llegó ese voto al tribunal, el tribunal no anuló esos votos, no, sino dijo pertenecen a este o a este partido político. Fueron diferentes las interpretaciones. Por eso también lo importante de acudir también al tribunal, no solamente al instituto, sino también al tribunal, porque hay que ver sobre todo pues, cuáles son los criterios del tribunal. Entonces, bueno, el cuarto supuesto es, como ya vimos, tener más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar. Eso va a provocar también en automático que se tenga que abrir el paquete y volver a contar todos los votos. Y el último supuesto que nos dice la ley es que todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Pues sí sería extraño ver un acta de escrutinio y cómputo donde votaron 300 personas y las 300 personas que votaron a favor de un mismo partido. Podría darse, pero cuando tenemos un supuesto donde todos los votos se fueron para un mismo partido político, pues también nos dice la ley, mira esto, mejor hay que abrir el paquete y cerciorarnos efectivamente de que todos los votos se fueron para un mismo partido político. Es el quinto supuesto y vía este quinto supuesto, pues también tiene que abrir el instituto el paquete, pero si no abre el instituto el paquete, lo tendrá que abrir, el tribunal, ya sea electoral del Estado o el Tribunal Electoral Federal. Estos son supuestos que están en la ley general, no de instituciones y procedimientos electorales, es decir, que aplican para las elecciones federales, pero también, como ya les decía, estos supuestos también están en todas las legislaciones de las 32 entidades federativas. Entonces, cuando se presente cualquiera de estos 5 supuestos, lo que procede es que en el instituto se abra el paquete. Pero si no se abre en el instituto, pues nos vamos al tribunal y le hacemos valer al tribunal cualquiera de estos 5 supuestos y entonces el tribunal tendrá que ordenar que se abran esos paquetes. Ojo, los abre el tribunal, no el instituto. Cuando ya se pide apertura de paquetes ante el tribunal, quien abre el paquete es el tribunal y quien está presente ahí, por lo general es una secretaria, un secretario de estudio y cuenta, enfrente de los representantes de los partidos políticos. Pero quien abre el paquete es el tribunal, no es que el tribunal le ordene al instituto volver a abrir el paquete, no. Ahí directamente el tribunal es el que abre el paquete porque el instituto ya lo abrió o el instituto no lo abrió. Y lo que les decía, el paquete se puede abrir en el instituto o en el tribunal. El tribunal también tiene atribuciones para emitir un acuerdo y decir, bueno, pues todos estos paquetes vamos a ir al instituto a abrirlos. O el instituto nos va a mandar todos estos paquetes al tribunal y los va a abrir el tribunal. Pero siempre los abre el tribunal, ya sea en sede administrativa, en el instituto, o ya sea en sede jurisdiccional, en el tribunal. El encargado necesariamente de abrir los paquetes será el tribunal, cuando en una demanda de juicio de inconformidad se le solicite al tribunal abrir los paquetes, insisto, a pesar de que ya los abrió, en su caso, el instituto. O a nivel local, como sucedió en Campeche, ya había revisado el Instituto de Campeche los paquetes y abrió unos y otros no. También el Tribunal Electoral de Campeche ya había revisado el tema, abrió unos paquetes y otros no. Entonces en Campeche se fueron a la tercera instancia, al Tribunal Electoral Federal, y entonces el Tribunal Electoral Federal ya de plano ordenó abrir todos los paquetes, pero vean, se abrieron paquetes en 3 instancias, en el Instituto Estatal Electoral de Campeche, luego en el Tribunal Electoral de Campeche, pero como no se abrieron todos, bueno, pues luego el Tribunal Electoral Federal ordenó abrir todos los paquetes de todo el estado para la elección de gobernatura. Pero por ahí, por ejemplo, hubo un paquete donde se abrió en el instituto, luego se abrió en el Tribunal de Campeche y luego se abrió en el Tribunal Electoral Federal. Imagínense abrir 3 veces un paquete y volver a contar todo. Y siempre en la apertura de paquetes lo que queda como experiencia es que sí están ahí las boletas, no se perdieron las boletas, sí están ahí los votos. La experiencia de apertura de paquetes lo que nos deja por lo general es que
En realidad hay errores en las actas de escrutinio y cómputo, pero sí están las boletas allí en los paquetes. Adelante, José Guillermo, te escuchamos. Buenos días. Maestro, buenos días. Buenos días, maestro. Sí, buenos días, José Compañeros, Guillermo, te buenos días a escuchamos. todos. Oiga, maestro, una pregunta. Entonces, perdón, discúlpeme, trato de entender un poquito más allá de esta apertura de paquetes por 3 diversas instancias. Sí, Me quiero ir a la última, a la de la sala, y que fue la superior por tema de, me parece que es de gobernador. sí, así es. Él ordena abrir todos los paquetes porque él siente que no hubo certeza en los respectivos aperturas de paquetes por las instancias previas al tribunal. Y acá mi pregunta es, ¿cuál sería el motivo de una verdadera excepción? Porque nosotros, como algunos compañeros lo han manifestado, su servidor, cuando muchas veces las instancias han aperturado los paquetes, generalmente debe ser el instituto o el tribunal, ¿cuál es la certeza y cuál sería la hipótesis de por qué sí y por qué en otros casos no? Perdón, maestro, gracias. No, a ti, José Guillermo, son muy buenos los comentarios, muy buenas tus preguntas. Mira, siempre lo que sucedió en Campeche fue que no se abrieron todos. Abrieron, creo que una tercera parte en el instituto y luego el tribunal ordenó abrir otros paquetes, pero no se abrieron todos. Nada más que en el caso de Campeche, como muy bien lo señalas, José Guillermo, llegó un nuevo supuesto. ¿Y cuál era el nuevo supuesto? Pues que se dijo ahí que había boletas falsas, había boletas apócrifas en algunos paquetes, pero no se especificó en cuáles. Entonces, lo que hizo el Instituto de Campeche y el Tribunal Electoral de Campeche es que dijeron, oye, si el acta no tiene ningún error, el tribunal dice que solo se abren los paquetes cuando hay errores en las actas de escrutinio y cómputo, pero estas no tienen errores. Entonces, atendiendo a esos criterios, pues en Campeche, tanto el instituto como el tribunal no abrieron los paquetes, porque dijeron, las actas no tienen errores, y si el tribunal dice que las actas no tienen errores, pues no se van a abrir los paquetes. O sea, ellos atendieron a los criterios del tribunal, pero el partido político cuando llegó a la sala superior del Tribunal Electoral Federal, llegó con un nuevo criterio, un nuevo agravio, una nueva circunstancia que el tribunal no había señalado anteriormente, es decir, no había precedente. ¿Cuál fue el nuevo supuesto que no estaba revisado por el tribunal? El argumento de que se dijo es que hay boletas falsas, y es que hay boletas falsas, y es que hay boletas apócrifas, y abran los paquetes para que vean que sí hay. Entonces había dos supuestos, que el tribunal dijera, no, pues vamos a continuar con los precedentes del tribunal, y si el acta no tiene errores, pues no vamos a abrir los paquetes. Pero aquí también se entra un nuevo supuesto adicional, como pregunta José Guillermo, y aquí el nuevo supuesto adicional fue que se señaló como agravio las boletas falsas. Ahora, no se tenía ninguna como prueba. A lo mejor uno dice, si el instituto abrió, ¿qué les digo? 10 paquetes, y en uno de esos 10 paquetes apareció una boleta falsa, pues ya había como un precedente. No había ni uno. Pero llegó el partido y le dijo al tribunal, sí hay boletas falsas. Entonces el tribunal dijo, no, pues quizá me voy con mis mismos criterios de siempre y si las actas no tienen errores, pues no voy a abrir los paquetes. O creo un nuevo supuesto y digo, bueno, pues como dice siempre el tribunal, pues de no abrirlos o sí abrirlos, pues mejor me voy para abrirlos, le doy certeza al procedimiento y seguramente no va a haber boletas falsas porque el instituto no encontró ni el tribunal, pero no abrieron todos los paquetes. Entonces el tribunal, mejor me voy por la certeza del resultado, la transparencia del resultado, abro todos los paquetes y ya que quede debidamente demostrado que se abrieron todos los paquetes y no apareció una boleta falsa. Ahora, hubiera sucedido un tema muy delicado si aparecen boletas falsas. Si hubieran aparecido boletas falsas en ese recuento total de votos, créanme que a lo mejor hasta se hubiera podido anular la elección. Pues para evitar esa duda, dijo el tribunal, mejor abro todos los paquetes. Y ya, listo, me quito de problemas. Y si no aparece ninguna boleta falsa, pues qué bueno que no apareció y listo. Pero bueno, se ordenó abrir todos los paquetes y en un plazo de 3 días, pues se tuvieron que abrir todos los paquetes en Campeche para un nuevo supuesto. Porque vean cómo el partido dijo, híjole,
No me abrieron todos los paquetes en el instituto, no me abrieron todos los paquetes en el tribunal del estado. ¿Qué le digo al federal para que me abra todos los paquetes? Pues fue y le dijo al federal que existían por ahí boletas falsas. ¿Y cómo iba a contestar el federal? ¿Sí o no? Pues la única forma era abrir todos los paquetes y hacer un recuento total. Digo, afortunadamente Campeche es un estado que no se instalan muchas casillas. Es más, es de los estados en el país donde menos casillas se instalan. ¿Y por qué se instalan menos casillas en Campeche? Porque es de los estados que tienen la lista nominal más pequeña. Campeche, Colima y Baja California Sur son los estados con menos habitantes en el país. Y al ser los estados con menos habitantes, pues son los que tienen menos casillas. Y bueno, afortunadamente en Campeche dio tiempo de que en 3 días se abrieran absolutamente todos los paquetes de la elección de la gobernatura, ¿no? Se abrieron por ahí más o menos como muchas mesas, más de 10 mesas, es decir, se abrieron paquetes al mismo tiempo, muchos paquetes al mismo tiempo, pero se alcanzó a tener el recuento total en un plazo de 3 días y pues lo que sucedió fue que efectivamente no había boletas falsas en la elección, se tomaron de todos modos los nuevos resultados y se dijo, estos son los nuevos resultados, pero seguía ganando el primer lugar. A pesar de ser una elección muy cerrada, pues el segundo lugar no pudo alcanzar al primer lugar, creo que eran 2 puntos, un poco menos de 2 puntos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Sí, José Guillermo, que tenías alguna otra duda, adelante. No sé, José Guillermo, si querías volver a participar. Si no, bueno, continuamos. Entonces, bueno, ya platicamos del recuento parcial, abrir uno o varios paquetes, pero también con la reforma del 2007 nace la figura en la ley también, como vemos aquí, ¿no? En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también se dice, va a haber recuento total. ¿Qué quiere decir recuento total? Pues recuento total quiere decir que si se da este supuesto, se van a abrir todos los paquetes del distrito. Ahí no es que 1, 2 o 3 casillas, 1 o 2 o 3 paquetes. Si hay un recuento total, se van a tener que abrir todos los paquetes del distrito. Y acuérdense que en elecciones federales, pues en un distrito hay más o menos 500 o 600 paquetes. Se reciben 500 o 600 paquetes de 500 o 600 casillas que se instalaron en ese distrito. Entonces, si se actualiza la figura del recuento total, hay que abrir los 500 paquetes o los 600, también en un plazo de 3 días. Por eso vamos a ver cómo se arman grupos de trabajo y no se abre uno por uno los paquetes, se abren 10 paquetes al mismo tiempo, en 10 mesas y en 10 grupos de trabajo. Pues, ¿cuándo se van a abrir todos los paquetes? En un consejo distrital federal o también en las entidades federativas tienen este supuesto, cuando se van a abrir todos los paquetes en una elección distrital local o municipal local. Y nos dice la ley, ¿no? Cuando existe indicio que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar en la votación y el segundo lugar sea igual o menor al 1%. Pues aquí es muy clara la ley, nos dice, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es menos de 1%, se van a tener que abrir todos los paquetes en ese distrito. Por ejemplo, en diputaciones federales, ¿cuántas elecciones vamos a tener? 300. ¿Cuántos distritos hay? 300. Pues si en alguno de esos 300 distritos, el que ganó por menos de un punto porcentual, la Diputación Federal, el segundo lugar tendrá derecho a solicitar el recuento total. Y en ese consejo distrital van a tener que abrir los 500 paquetes o los 600. Y bueno, cuando se plasmó esto en la ley, se decía, en la ley de 2014, pues se decía, no, pues ¿sabes qué? Nunca va a pasar. Lo que pasó en la elección presidencial del 2006 no va a pasar en una elección de diputaciones federales. Va a ser muy difícil que me ganen por menos de un punto porcentual. Pues ya se han dado muchos casos donde en diputaciones federales
el candidato ganador gana por menos de un punto porcentual. Entonces, si yo soy candidato a diputado federal y gano por menos de un punto porcentual, en automático se va a dar el recuento total. Ya sé que si gané por menos de un punto porcentual, lo primero que va a suceder es que el instituto, el INE, abra todos los paquetes de ese distrito. Todos. Y si son 500, hay que abrir los 500. Si son 600, hay que abrir los 600. Y si son 700, hay que abrir los 700 paquetes. Y este supuesto ya se ha dado. Pues cuando se presenta este supuesto al INE, pues el INE ya tiene acuerdos de recuento de votos muy bien trabajados, donde dice, pues vamos a instalar 10 mesas de trabajo y se van a abrir paquetes de 10 en 10 para que nos dé tiempo de abrir los 500 o los 600 paquetes de este distrito. Nada más que vean aquí lo curioso que dice la ley. Se puede solicitar el recuento total cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o mayor o menor a 1%, como ya vimos. Pero también vean lo que dice la ley. Y al inicio de la sesión de cómputo, el representante del partido del segundo lugar lo solicite expresamente. Entonces el Consejo Distrital realizará el recuento de votos de la totalidad de las casillas. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí la ley? Lo tiene que solicitar el segundo lugar. Entonces aquí de entrada nos dice la ley, no es de oficio. Si te ganaron por menos de un punto porcentual, yo de oficio INE no voy a abrir todos los paquetes. Tiene que venir necesariamente el segundo lugar a pedirlo. Si no lo pide el segundo lugar, no va a haber recuento total. Pero claro, el segundo lugar, si me ganaron por menos de un punto porcentual y yo soy el segundo lugar, pues claro que voy a solicitar la apertura de paquetes de todos. Y voy a estar ahí los 3 días revisando qué pasó en los 500 paquetes y volviendo a contar todo. Entonces, obviamente, imagínense la logística, instalar 10 mesas durante, pues, ¿qué les digo? De 8 de la mañana a 12 de la noche durante 3 días, 10 mesas. En las 10 mesas debe haber un responsable de esa mesa, es decir, una funcionaria, un funcionario de ese consejo distrital, una consejera o un consejero de ese consejo distrital, puede ser, pero además cada mesa de esas 10 tiene que tener las representaciones de los partidos políticos. Entonces un partido político tiene que tener un representante en cada una de las 10 mesas durante los 3 días que se van a volver a contar todos los votos. Pero aquí la interrogante fue, ¿por qué solamente el segundo lugar puede solicitar el recuento total? No ha sucedido el caso. Pero imagínense que llegue al instituto o llegue al tribunal el tercer lugar y le diga el tercer lugar al INE o al tribunal, oye, haz recuento total, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual. Y ahí podría contestar el INE, ¿no? Pues ¿sabes qué? Es que la ley dice que solamente lo puede solicitar el segundo lugar. Entonces el INE, conforme a la ley, le podría decir al tercer lugar, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a solicitar recuento total. No se ha dado el caso. Y entonces el tercer lugar podría ir al tribunal a decirle, oye, en el INE no me quisieron abrir todos los paquetes. Y la diferencia entre el primero y segundo lugar es es de menos del 1%. Entonces ahí el tribunal, no se ha dado también el caso, pero el tribunal tendría que revisar si se abren todos los paquetes o no, porque quien lo está solicitando no es el segundo lugar, es el tercero. Pero como les decía, ya ante un tribunal no solamente se va a revisar lo que dice la ley así en específico. El tribunal electoral también va a revisar qué dice en su caso la Constitución. Y uno de los temas más importantes que dice la Constitución es, acuérdense, tutela judicial efectiva del 17 de la Constitución. O sea, el tribunal quizá podría hacer una interpretación constitucional y decir, bueno, es el tercer lugar, pero el tercer lugar también tiene derecho a acudir a un tribunal y solicitar un recuento total porque el resultado fue muy cerrado. Ya tendríamos que esperar ahí qué decisión podría tomar el INE o qué decisión podría tomar el tribunal.
Inclusive el tribunal podría decir, como dijo un compañero en la sesión anterior, que esa norma es inconstitucional, porque solamente el segundo lugar puede solicitar recuento total. O sea, la ley y el origen de la ley dice, pues, porque eres el que quedó en segundo lugar, ¿no? El que está más cerca del primero. Pero la Constitución dice, pues cualquiera puede solicitar recuento total. ¿Qué tal si la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos de un punto porcentual, pero la diferencia entre el primero y el tercer lugar es de 2 puntos porcentuales? También el tercer lugar quedó ahí cerca, muy, muy cercano al primero y al segundo. O en fin, son diferentes datos, pero creo que aquí debería decir la ley, podrá solicitar cualquiera de los partidos políticos recuento total si la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de menos de un punto porcentual. Pero bueno, hasta ahorita lo que dice la ley es que solo el segundo lugar puede solicitar recuento total. ¿Por qué no ha llegado el tercero al INE ni al tribunal? El tercer lugar, porque ¿saben qué sucede? Que siempre el segundo lugar solicita recuento total. No es necesario que llegue el tercer lugar, porque siempre que queda en segundo lugar, en automático, si le ganaron por menos de un punto porcentual, hace 2 cosas o 3, ¿no? El segundo lugar. Primero solicita que se revisen algunos votos que el INE anuló y considera que no deberían de haberse anulado. También el segundo lugar solicita este famoso recuento total, que se abran todos los paquetes y se vuelva a contar todo, pero también por lo general el segundo lugar solicita que se anule la elección. Entonces, ojo, tener un resultado cerrado con menos de un punto porcentual, inmediatamente activa, ¿no? La demanda, presenta la demanda el segundo lugar, solicita recuento total, pero también por lo general el segundo lugar solicita que se anule la elección. Entonces ya sabemos en los tribunales electorales que si hay una elección que se ganó por menos de un punto porcentual, seguramente van a impugnar la elección, van a impugnar la votación recibida en muchas casillas y también van a solicitar un recuento total de votos. Entonces ya se sabe que, por ejemplo, de esos 300 distritos de diputaciones federales, si en 5 distritos la diferencia fue menor a un punto porcentual, pues ya sabemos en el INE y también en el tribunal que van a solicitar recuento total, y ya sabemos en el tribunal que van a ir y van a solicitar que se anule la elección. Les digo, así trabajan, así es la experiencia de los partidos políticos, que en resultados cerrados, por lo general solicitan que se anule la elección. Es muy raro el caso donde tenemos un resultado muy cerrado de 2 puntos, de 1 punto, y no solicita el segundo lugar que se anule la elección. Por lo general solicita ya prácticamente en automático que se anule la elección. Entonces, por eso está aquí este supuesto. A lo mejor también podríamos abrir el supuesto, a lo mejor una reforma a la ley, podríamos poner, pues yo digo 2%, ¿no? Si te ganaron por menos del 2%, pues de plano abrir todos los paquetes. Ya sé que es mucho trabajo, ya sé que es una actuación muy compleja, pero si es un resultado tan cerrado, pues insisto, lo mejor es darle transparencia y certeza a ese proceso electoral y pues volver a contar todo. Ni modo, vamos a trabajar ahí 3 días, los del instituto o los partidos o todos, pero es mejor volver a contar todo y tener un resultado pues ya revisado nuevamente, porque los que primero contaron los votos, como ya sabemos, son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y en un resultado tan cerrado, pues sí valdría la pena que ya sea la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional la que vuelva a contar los votos. Y quizá yo le agregaría un 2%, ¿no? A mí se me hace muy cerrado el 1, pero el 2% también es una votación muy cerrada, donde pues tendría que solicitarse un recuento total desde mi punto de vista, del 2% menos. Sin embargo, en la ley todavía es más cerrado y la ley exige un 1% o menos la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y así está, ¿no? El problema es que solo lo puede solicitar, como vimos, el segundo lugar. Luego nos dice la ley, para el recuento total, el Consejo Distrital, entonces, dispondrá de lo necesario para que no se obstaculice, obviamente, el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y se concluye en tiempo. Porque acuérdense, nos pueden pedir en el Consejo Distrital del INE recuento total de diputaciones federales, o sea, abrir todos los paquetes y contar todo nuevamente, pero también en ese Consejo Distrital del INE
tiene que hacer el cómputo distrital de senadurías y el cómputo distrital de presidencia de la República. No por tener que abrir todos los paquetes de diputaciones, ya no vamos a hacer el cómputo de presidencia y de senadurías. Sí lo tenemos que hacer. Y ojo, se puede complicar más el tema en el Consejo Distrital, porque ¿qué tal si solicitan, que ya sería muy raro, pero podrían solicitar recuento total para diputaciones y también recuento total para senadurías o recuento total para presidencia de la República? Entonces tendrían que hacerse dos recuentos totales de dos elecciones distintas si la diferencia en el distrito fue menor de un punto porcentual entre el primero y segundo lugar, ¿no? También nos dice la ley, lo previene la ley, el presidente, ¿no? O en su caso la presidenta del Consejo Distrital, avisará de inmediato al secretario ejecutivo y ordenará la creación, como vemos, de grupos de trabajo. Cuando se dio por primera vez esto en el INE y el INE dijo, pues no me da tiempo de abrir 500 casillas en 3 días, como lo señala la ley, aunque trabaje las 24 horas de los 3 días. Entonces, en un acuerdo del propio INE se dijo, no, cuando se dé ese supuesto, pues vamos a abrir al mismo tiempo, no uno por uno los paquetes, vamos a abrir 10 paquetes o 15 paquetes al mismo tiempo. Para hacer esto, tendremos que instalar, en vez de una mesa donde se vaya abriendo uno por uno los paquetes, pues vamos a instalar 10 mesas y vamos a abrir 10 paquetes al mismo tiempo. Entonces se crean grupos de trabajo, se instalan, por ejemplo, 10 mesas. Estas mesas están integradas, obviamente, por consejeras o consejeros electorales, uno en cada mesa, y representantes de los partidos políticos. Cuando no nos alcanzan las consejeras o los consejeros del Consejo Distrital, porque vamos a abrir, por ejemplo, 10 mesas y no tenemos 10 consejeros, entonces también los vocales del propio Consejo Distrital o auxiliares del propio INE también van a abrir paquetes y van a estar de responsables en una mesa, porque no nos alcanzan las consejeras y los consejeros para, por ejemplo, instalar 10 mesas y abrir 10 paquetes al mismo tiempo. Y como les decía, el INE nos ha dicho que en promedio se tarda de 45 minutos a una hora en abrir un paquete. Entonces, como nos llevamos una hora en abrir un paquete, pues hay que abrir de 10 en 10 para tener el cómputo de los 500 paquetes en 3 días y también tener el cómputo de las elecciones de senadurías, por ejemplo, y también tener el cómputo de las elecciones de la presidencia de la República. Entonces, sí, muchas veces se les carga muchísimo el trabajo al Consejo Distrital del INE cuando por ahí les aparece la figura del recuento total en alguna elección, donde van a tener que abrir todos los paquetes y van a tener que volver a contar todas las boletas, todos los votos en un plazo de 3 días. Por lo tanto, también la ley nos dice, los vocales presidirán cada grupo encargado de una parte del recuento de votos. Levantarán una nueva, obviamente, acta circunstanciada en la que se consignarán los resultados del recuento de cada casilla. Es decir, en una nueva acta circunstanciada se van a levantar los nuevos resultados que se obtuvieron en cada una de las casillas, en cada uno de los paquetes que se volvieron a abrir. Y el resultado final de la suma de los votos del candidato y los partidos. Una vez que se tiene el recuento, que se tiene el nuevo resultado, pues ya posteriormente el Consejo Distrital del INE hace la declaración de validez de la elección y señala quién fue o quiénes son las candidatas o los candidatos ganadores en ese distrito con motivo de diputaciones federales, ¿no? Ya si se trata de senadurías o si se trata de presidencia de la República, pues esto ya es hasta el domingo y ya es otra autoridad. Será el Consejo Local, tratándose de senadurías, quien declara la validez de la elección de la senaduría, y será la Sala Superior del Tribunal Electoral, tratándose de la elección presidencial, quien declare la validez de esa elección y quien señalará quién es el candidato ganador. Pero una vez del recuento, en diputaciones federales se tiene el recuento, se tienen los nuevos resultados, se dice es válida la elección, y se dice la candidatura ganadora es esta. Si no está de acuerdo un partido político con esos resultados y esas candidatas o candidatos ganadores, pues ya se va en juicio de inconformidad al tribunal
y ya impugna ante el tribunal esa elección y esa validez y esos resultados, ¿no?, de esa elección. Pero, insisto, lo primero que sucede es este tema del recuento total de los votos. No, luego también nos dice la ley, si en los grupos de trabajo existe duda o controversia sobre la validez o nulidad de uno o varios votos, eso se reserva. O sea, ¿a qué se refiere aquí con a la ley? Pues hay 10 mesas de trabajo, por ejemplo, y en una mesa de trabajo de repente hay un voto por ahí que un partido dice, ese voto es para mí, otro partido dice, no, este voto es para mí, y a lo mejor el responsable del instituto de esa mesa dice, no, el voto es nulo, como lo dijeron los escrutadores, lo calificaron bien los escrutadores y el voto es nulo. Entonces tenemos en esa mesa una discusión de uno o varios votos. La discusión es que un partido dice, ese voto es para mí. Otro partido dice, no, ese voto es para mí. Y el consejero que está en esa mesa dice, no, ese voto es nulo. Cuando hay esa discusión en la mesa, dice la ley, el voto se reserva. Se deja ahí reservado, no se cuenta ese voto y entonces se reserva. Y ya después todo el consejo distrital, es decir, las consejeras y los consejeros de ese consejo distrital van a revisar ese voto. Y entonces ya por mayoría o por unanimidad van a decir, ese voto es para este partido, ese voto es para el otro partido o este voto es nulo. Pero eso no se decide en la mesa, se decide ya en el pleno del consejo distrital y lo revisan las consejeras y los consejeros de ese consejo distrital. No lo deciden en la mesa. Ahora, cuando ya el consejo distrital, por ejemplo, si en el consejo distrital todas las consejeras y los consejeros, todos están de acuerdo y dicen el voto es nulo, todavía el partido político se puede ir al tribunal y decirle al tribunal, se equivocaron todos los consejeros de ese consejo distrital. ¿Y sabes qué, tribunal? Ese voto es para mí y no debe ser nulo. O sea, todavía tiene otra instancia el partido político para tratar de rescatar ese voto o varios votos que se dieron en ese consejo distrital en el recuento total de votos. A lo mejor se reservaron 15 votos. Imagínense, si se abren 500 casillas, ¿cuántos votos pues se pueden cuestionar en 500 casillas? Pues imagínense así poquitos, 15, se reservaron 15. Y luego el Consejo Distrital dijo, esos 15, no, pues son nulos los 15. Como dijeron los escrutadores, está bien, son los 15 votos son nulos. Los calificaron bien los escrutadores. Bueno, contra esa decisión todavía nos podemos ir al tribunal para que el tribunal nuevamente en una segunda ocasión o tercera, porque primero fueron los escrutadores, luego fueron los consejeros del Consejo Distrital, ahora ya acá los magistrados o las magistradas van a revisar esos 15 votos nuevamente. Y lo que digan las magistradas o los magistrados, ya en el tribunal electoral, pues será la última decisión. Entonces ya las magistradas o los magistrados podrán decir esos 15 votos son nulos, o podrán decir esos 15 votos le pertenecen a un partido, o 7 son nulos y 8 son válidos, etcétera. Pero la decisión que tome el tribunal electoral ya será la última decisión, pues ya definitiva e inatacable. Pero nada más imagínense cuánto discusión de cuántas boletas se puede dar si se abren 500 paquetes. Imagínense que se discuta una boleta en cada uno de los paquetes. Son 500 paquetes, que se discutan 500 boletas solamente discutiendo un solo voto por casilla, tendríamos 500 votos reservados. Y de esos 500 votos reservados, podrían irse al tribunal la impugnación de los 500 votos. Y a lo mejor esos 500 votos pues le dan cambio al resultado. Si el INE dijo que los 500 votos eran nulos y luego llegan al tribunal y dice el tribunal, estos 500 votos corresponden a este partido, pues a lo mejor ese partido gana la elección y hay un cambio de resultado. Les digo, en la siguiente sesión vamos a revisar 8 o 10 votos por ahí, pero los más complicados que se dieron en la elección presidencial del 2012. Ahí tengo una presentación que la vamos a ver la próxima sesión con 10 o 12 votos, los más complicados de esa elección, que se eleccione,
donde vemos cómo luego sí es muy, muy complejo decidir si el voto es nulo o válido. Hay votos que uno ve la boleta y dice, bueno, ¿es nulo o es válido el voto? Cuesta mucho trabajo decidir sobre calificar el voto como nulo o como válido. Ya veremos en la próxima sesión los ejemplos. Pero bueno, se reservan los votos y luego estos votos serán sometidos al pleno del Consejo Distrital, quien tomará la resolución definitiva si esos votos son válidos o nulos. Pero insisto, contra esta decisión definitiva del Consejo Distrital sobre la validez o nulidad de algunos votos, pues después nos podemos ir, ¿no?, al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral nuevamente vuelva a revisar la validez o nulidad de sus votos. Pero bueno, en el Consejo Distrital, finalmente, el presidente del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de los resultados asentados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado del recuento en el acta final de escrutinio y cómputo. Es decir, finalmente el presidente asentará en una nueva acta todos los resultados de ese recuento y cómo quedaron nuevamente los resultados. Ahora, las excepciones, como les dije, ya lo hemos comentado, ¿no? Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales, siguiente el procedimiento establecido, no podrán ser invocados como causal de nulidad ante el tribunal. Es decir, si te abrieron el paquete y ya te levantaron una nueva acta de escrutinio y cómputo, ya no puedes ir al tribunal y decirle, oye, está mal el acta de escrutinio y cómputo que me levantaron en la casilla. No, pues ya no. ¿Por qué ya no puedo ir al tribunal? Porque ya te levantaron una nueva acta de escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital. Entonces ya se subsanó los errores de la que se levantó en la casilla. Ya el acta de escrutinio y cómputo de la casilla ya no tiene validez. Ahora la validez está en la nueva acta que se levantó en el Consejo Distrital. Entonces, si hay recuento, pierde validez el acta de la casilla y adquiere validez el acta que se levantó en el Consejo Distrital. Adelante, Héctor, te escuchamos. Buenos días. Buenos Sí, días, Héctor, maestro. adelante. Buenos días. Voy a apagar mi cámara porque se traba mi internet. Sí, no te preocupes, Héctor. Adelante. Maestro, Te con escuchamos, eso, Héctor. excepción, y gracias, con la excepción de la que habla ahorita, de los errores que se corrigen en las actas de escrutinio y cómputo dadas ya en los consejos distritales. Ahorita me acordé de algo que una ocasión me tocó trabajar con otro abogado en esta materia para impugnar iniciar un juicio de inconformidad en impugnación de una elección. Entonces, en el distrito en el que vivo, pues se fue a recuento total, hubo un recuento total y generaron nuevas actas. Entonces, yo le decía que el objetivo del recuento solo es con respecto a lo cuantitativo, más no a lo cualitativo que ocurra dentro del día de la jornada, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, es que podemos impugnar todavía para saber quiénes recibieron la votación el día de la jornada. Y él me decía, no, ya no podemos hacer eso porque ya fue corregido y subsanado con el nuevo recuento total que se hizo. Entonces, ahí se quedó esa duda y ya no pudimos, bueno, ya no pude yo impugnar porque él decía que ya no podíamos hacer eso porque ya había sido subsanado con el recuento total. Entonces, pues yo me quedé a seguir investigando y todo eso, y no, yo me di cuenta que el recuento nada más es por cuestión cuantitativa, porque todo lo demás cualitativo que exista dentro del día de la jornada se puede seguir impugnando. Si bien es cierto, ahora en las actas de escrutinio y cómputo nuevas realizadas en los grupos de trabajo, van a venir el nombre de quienes contaron y todo eso, de los representantes de los partidos políticos, pero ellos no recibieron la votación el día de la jornada electoral, razón por la cual sí podríamos seguir utilizando esa causal para solicitar la impugnación o la nulidad de ese resultado en una casilla. ¿Sería cuánto, maestro?
Exactamente, Héctor, tienes toda la razón. Una vez que se realice el recuento de votos, eso no quiere decir que luego no se puedan impugnar esos mismos resultados ante el tribunal por algunas otras irregularidades que sucedieron en la jornada electoral. Claro que sí. El recuento de votos solamente es volver a contar todos los votos y tener quizá un nuevo resultado. Pero posteriormente al recuento de votos, lo que hacen la mayoría de los partidos es impugnar la votación recibida en la casilla e impugnar la elección y señalan otra serie de irregularidades que sucedieron también el día de la jornada electoral. Entonces, ojo, ese tema que toca sector es muy importante. No porque se realice un recuento total de todos los votos en esa elección, eso no quiere decir que ya, entonces ya no hay ningún error y ya no se puede impugnar la elección. Claro que sí. Los partidos primero piden recuento, pero en segunda alternativa, solicitan que se anule la votación en una o varias casillas y muchas veces también solicitan que se anule la elección, porque dicen, bueno, ya me volvieron a contar todos los votos, pero también pasó esto y pasó aquello y pasó todo esto durante la jornada electoral y no llegaron los escrutadores o se abrió la casilla más tarde o más temprano o lo que ustedes quieran que sucedió en la jornada electoral y también llegan los partidos y dicen, no, pero es que además de la jornada electoral, en la preparación de la elección pasó esto y pasó aquello, no y llegó dinero ilícito, llegó recursos públicos o salieron en la televisión toda esta propaganda prohibida, en fin, hacen valer una serie de irregularidades. En todos los partidos van por orden y primero solicitan el recuento total, pero posteriormente solicitan también que se anule la elección. Casi en automático dicen los partidos, revísame estas boletas, vuélveme a contar todos los votos, pero además anula la elección. Como muy bien dice Héctor, se divide en dos el tema, en irregularidades cuantitativas, numéricas, que hay que volver a contar todos los votos, pero también hacen valer irregularidades cualitativas, donde dicen que se vulneran principios que están en la Constitución y por lo tanto se debe de anular la elección como todas las causales de nulidad que hemos estado analizando. Entonces, no porque me vuelvan a contar todos los votos, ya por eso que ya va a ser válida la elección, no, también solicitan que se anule la elección. Por ejemplo, el caso de Campeche que les platiqué, solicitaron recuento total de los votos, el que quedó en segundo lugar, pero también fue al tribunal y le dijo que se anulara la elección. También solicitó que se anulara la elección. Entonces, primero se realizó el recuento total de los votos, se volvieron a contar todos los votos, pero después se revisaron todas las causales de nulidad de elección que hizo valer ese partido político para que se anulara la elección. Finalmente no fueron determinantes esas irregularidades y no se anuló la elección, pero ojo, el recuento de votos no quiere decir que entonces ya no hay ningún problema y no se puede anular la elección. Hay otras irregularidades que pueden provocar que se anule la elección, como las causales de nulidad que están ahí en la Constitución o las causales de nulidad que están en la ley, que ya han estado revisando conmigo y con mis otros compañeros. De hecho, mañana y pasado van a haber otras sentencias o otros casos donde solicita la nulidad de la elección. Y en muchos casos, como dice muy bien Héctor, primero solicitan el recuento total de votos, pero también al mismo tiempo en la demanda solicitan que se anule la elección. Así sucedió desde 2006 en la elección presidencial. En la elección presidencial dijeron voto por voto, casilla por casilla, quiero que se abran todas las paquetes en 220 distritos, pero también solicitaron que se anulara la elección presidencial. Además de abrir todos los paquetes, que se anulara, ¿no?, la elección presidencial. Entonces son dos cosas distintas, pero obviamente no puede decir el instituto, ya te abrí todos los paquetes y entonces ya no procede a la nulidad de la elección, ni tampoco lo puede decir un tribunal. Se abren todos los paquetes, pero también hay que revisar necesariamente otras causales de nulidad, otras irregularidades que pudieron suceder en la misma jornada electoral o que pudieron suceder en la preparación de la elección. Entonces, muy atinado tu comentario, Héctor, muchas gracias. Y ojo, no porque hay recuento total, ya no nos vamos a ir al tribunal a impugnar algunas otras irregularidades. Si advertimos que en la elección sucedieron otras cosas, hay que hacerlas valer ante el tribunal y podemos solicitar la nulidad o la invalidez de una elección por otra serie de irregularidades. Por ejemplo, el que estudiamos violencia política en razón de género, pues eso, aunque me hagan recuento total, también tiene que revisar el tribunal si hubo violencia política en razón de género y se fue determinante y se puede anular la elección
por violencia política en razón de género, a pesar de que ya me volvieron a contar todos los votos en un recuento total. Se pueden dar los dos supuestos en una misma demanda que solicita el partido, recuento total y nulidad de una elección. Bueno, compañeras y compañeros, se nos acabó nuevamente el tiempo. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Mañana y pasado van a estar con otro compañero mío, el doctor Raúl Ávila, viendo algunos otros casos de nulidad de elección, y posteriormente ya vamos a terminar esta figura del recuento de votos. En la siguiente sesión que tengan conmigo, vamos a ver algunas boletas, cómo calificó el voto la sala superior, como en varios casos el INE dijo que era nulo, y llegaron los casos a la sala superior, y la sala superior dijo que el voto era válido, y finalmente terminaremos este diplomado ya con revisando los temas directamente del juicio de inconformidad, cómo se presenta la demanda, como dice Héctor, qué se hace valer en ese juicio de inconformidad y qué plazos tiene, qué pruebas se tienen que revisar y qué plazos tiene, ¿no?, tanto el Tribunal Electoral, las salas regionales o la sala superior para resolver todos estos juicios de inconformidad. Pero creo que conmigo nos vamos a ver hasta el jueves, porque mañana, martes y miércoles van a tener sesión con otro compañero, viendo algunos casos prácticos, y ya posteriormente conmigo terminaremos este tema del recuento de votos, este tema de la calificación de los votos, y concluiremos el diplomado con el juicio de inconformidad. Por lo pronto, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención, que tengan una excelente semana, y también le agradezco a la ingeniera Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos el jueves. Gracias a todas y a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Nos Saludos, vemos. maestro. Carla, Denise, Hasta luego. Héctor, Jonathan.